El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos 8 de la mañana con 10 minutos, recta final de A Primera Hora, enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Allá también nos pueden sintonizar a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha y Esmeraldas. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en la transmisión en vivo por Facebook Live, a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Empezamos con Destino 2021. 2021, año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Buenos días a Verónica Sevilla, candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Guillermo Celi del partido Suma, lista 23. Verónica, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, buenos días también Sirrad, Wendy, a todos los que nos miran y nos escuchan a través de Majestad. Un gusto estar aquí y bueno, pues vamos adelante con este nuevo Ecuador que todos queremos. Gracias. A ver, ¿cuáles serían las funciones que a usted le asignaría el presidente de la República en el evento de que logren ganar las elecciones? Bueno, ya lo hemos conversado con Guillermo Celi y definitivamente, bueno, desde la campaña trabajamos uno a uno, estamos recorriendo el país, a veces separados, a veces juntos. Como vicepresidenta de la República, obviamente reemplazaría al presidente, que es la función, digamos, constitucional, y luego también ya hemos hablado y hemos quedado de que yo me haga cargo de los sectores productivos, de la parte justamente del desarrollo, del turismo como sector productivo, de la parte ambiental, de la parte social, de la parte específicamente también de la mujer y de la nutrición infantil, ¿sí? Y también el tema de la educación digital, que hay que reformar ese pensum para que los niños tengan una educación digital adecuada. Hay algunas cosas, pero también acompañarlo en todos los sectores con mi expertise y mi conocimiento, pues obviamente, y apoyarlo en todo lo que es el desarrollo de los programas de avanza y de desarrollo del Ecuador. Correcto. Usted ha mencionado temas sobre los cuales tiene experiencia, tiene experticia. Usted ha tenido un paso en la función pública en el caso de Quito por Quito Turismo en su momento. Dicho esto, el sector turístico en este 2020, en el pasado año 2020, probablemente fue, si no el más golpeado, uno de los más golpeados fruto de la pandemia del COVID-19. El sector turístico le apostaba a recuperar en algo la grave crisis del 2020 durante los feriados de Navidad y fin de año, pero es de conocimiento público que hubo un estado de excepción, que se limitaron los derechos constitucionales a la asociación, a la reunión, a la movilidad, etcétera, y hubo enormes pérdidas nuevamente para el sector turístico. ¿Cuál es el plan que usted tendría, que usted aplicaría de llegar a la vicepresidencia de la República para reactivar al sector turístico, cuyos voceros, que los hemos entrevistado acá, tanto a Raúl García de la Captur cuanto a Holba Muñetón, también lo hemos entrevistado, aseguran que no existe política pública para activar al sector turístico, el tema tributario, el tema del acceso a crédito, etcétera? En el radar suyo, Verónica Sevilla, ¿qué plan tiene para el sector turístico? Definitivamente, como bien dices, Fabricio, el tema del turismo no solo viene ahora en pandemia, sino ya lo habíamos conversado más de ya este gobierno y el anterior, pero sobre todo este ha sido nefasto en temas de políticas públicas, de apoyo, de presupuesto, de promoción, de planificación, bueno, y dado esto con la pandemia ha sido aún peor. Definitivamente, fíjate, toma una decisión de poner un estado de excepción que además ya sabemos que es inconstitucional, y se lo hace a última hora. Entonces toda la parte de alimentos y bebidas de hoteles incluso habían comprado sus insumos para recibir y ya tenían los hoteles y los restaurantes reservados. Tuvieron que incluso cancelar las reservas, ¿no? Esto generó una pérdida adicional de aproximadamente $100 millones, como lo dicen las cámaras de turismo.
¿Qué es lo que hay que hacer? Yo he planteado desde el inicio, definitivamente hay que hacer estos apoyos financieros, aunque digan que el gobierno no tiene dinero, hay un ecodelta que siempre será recaudado y que no se ha destinado al turismo. Luego estaban los préstamos Reactívate Ecuador, que tampoco han funcionado. Ahora, la crisis del turismo es a nivel mundial, no solo es en Ecuador, hay países como España que genera el 15% del PIB el turismo y están en estos problemas de falta de flujos porque el turismo se afecta por la movilidad humana, no hay cómo moverse, no hay cómo viajar. Entonces hay que trabajar con los gremios en ayudarles con exención de tributos, no solo el 50% del impuesto de la tasa turística en Quito, sino incluso en el impuesto predial, porque fíjate que hay hoteles que pagan $30,000 de impuesto predial y no han tenido ingresos un año. Entonces eso desde los GATS. Y desde el gobierno central hay que eliminar el 1 por 1000, hay que bajar esos impuestos que en definitiva, además, quitar el IVA para el turismo. Y nosotros lo estamos planteando por lo menos por un año en el turismo nacional y en el turismo internacional. Como es una exportación, debería ser siempre. Yo lo he planteado ya desde hace más de 2 años. No es una cosa nueva, ya lo hace Colombia, lo hace Perú, porque eso abarata los costos. Y definitivamente tampoco es un aporte gigantesco a la economía del gobierno. Y así se activa el consumo de turismo y al activarse el consumo de turismo también se activan en una cadena de valor hacia atrás muy importante. O sea, se activan artesanos, se activan guías, se activa gente emprendedora que depende del día a día del turismo, ¿no? Entonces hay que entender que es como una máquina de beneficios, porque si llueve para unos, llueve para todos en el turismo. Y cuando los hoteles no se llenan, cuando las empresas turísticas tienen ya en este momento un problema de flujo grave porque tienen que mantener una nómina que no han tenido ingresos, la caída del turismo a nivel Ecuador es aproximadamente del 85 al 90% de las ventas del año 2019. Eso más o menos son más de $2,000 millones. Es decir, estamos hablando de un sector con 500,000 de empleos y que definitivamente hoy por hoy está muy afectado. Entonces es como urgente y emergente. Además que hay que tomar esas políticas de eliminación de tasas, de ayudas financieras, porque el turismo, mientras tengamos una pandemia como esta, que va y viene, que tiene picos y tiene bajos, nosotros tenemos que tener esas ayudas financieras de ayudar al flujo, porque el turismo no se va a reactivar de manera importante hasta el año 2025, y le dice la Organización Mundial de Turismo. Verónica, esto que está diciendo usted, ¿sería una decisión exclusiva de política pública del Ejecutivo o se requerirán reformas legales en la Asamblea Nacional para, por ejemplo, generar los incentivos tributarios? Porque para eso evidentemente hay que reformar la ley, ¿no? Se necesita reforma, se necesita una ley de emergencia para el turismo en reformas tributarias, se necesita aprobar la ley orgánica de turismo que está desde el año 2012 reposando el sueño de los justos en la Asamblea Nacional. Imagínense lo que es 8, ya van a ser 9 años de una ley que hoy ya es caduca. De hecho, en el año 2019 yo hice una presentación de todos los aspectos estratégicos que esa ley debe tener. Entonces, hay varias leyes, la ley de movilidad, la ley de exenciones tributarias, la ley financiera, la ley de turismo. Es decir, es todo un mecanismo que debe reformarse para que el turismo se mejore. Pero de todas maneras hay que empezar, como yo digo, hay que dar el primer paso. Y el primer paso es eximir del 1 por 1000, que ya se hizo ese camino supuestamente el año pasado y total se reversó el decreto ejecutivo porque estaba mal hecho. Entonces se hacen las cosas, hay que hacerlas planificadas y hay que hacerlas en consenso con los gremios. Y usted ha visto que no se ha hablado con los gremios, porque ellos saben lo que necesitan. Claro, eso nos lo han dicho los voceros de los gremios. A ver, rápidamente, le pido que no se extienda mucho en las respuestas para poder abordar en el poco tiempo que nos queda, claro que tenemos sí. Algunas otras inquietudes. A ver, dejemos de lado el sector turístico. Usted también ha dicho, si llega a ser vicepresidente de la República, el presidente le asignará a usted la coordinación o ser la cabeza de la política productiva. Vamos del turismo a algo más macro. ¿Cuál debe ser el eje central de la política productiva de un eventual gobierno de Guillermo Celi? Bueno, primero hay que abrirse al mundo, hay que firmar tratados de libre comercio, hay que traer inversión. ¿Por qué traer inversión? Y eso hay que generarlo haciendo, obviamente, políticas públicas y seguridad jurídica. No son cosas nuevas, son cosas que las venimos viendo desde hace tiempo. ¿Y qué pasa? Hay que traer inversión de afuera. O hasta hoy el gobierno ha sido el que ha invertido
en mover la economía. Sí, ha habido una política económica muy generada por el Estado y hoy tenemos que pasar a traer esas inversiones para turismo, para agroindustria y no solo producción de productos agrícolas, sino generar valor, es decir, que tengan ya un proceso de transformación para que sean transformados y tengan mayor valor para el Ecuador y generen más empleo. Esos son los dos ejes importantes. Yo creo que el Ecuador, además de ser un país agroindustrial, también debe enfocarse en innovar y traer nuevas tecnologías. Hay que hacer un nuevo plan de desarrollo del país, viendo lo que el nuevo mundo va a necesitar después de esta pandemia. Y eso implicaría, usted dice abrirse al mundo, ¿eso implicaría generar acuerdos comerciales con otros países, Verónica? Absolutamente, hay que generar acuerdos comerciales con los países que son nuestros principales compradores, pero con visión a mediano y largo plazo, no inmediatista. Entonces, ¿con Estados Unidos, por ejemplo? Ese acuerdo con Estados Unidos, hay que mejorar los acuerdos con Europa, hay que generar un acuerdo también con Asia y, ¿por qué no, con los países nórdicos, por ejemplo? Nosotros tenemos una bendición y es que estamos en el Ecuador y somos un país que produce alimentos todo el año. Entonces eso genera muchísima posibilidad. Somos el país con mayor luminosidad del mundo, nuestra producción agrícola podría ser de varios ciclos y todas esas cosas deben ser consideradas ya técnicamente para ser el granero del mundo, si es posible. Ahora, usted también nos decía que dentro de sus eventuales competencias estaría el tema de la educación, apuntalar a la educación digital. Estamos viviendo una nueva realidad. Algunos se llaman la nueva normalidad. Yo insisto en llamarle a esto la nueva realidad. Y dentro de esta nueva realidad no hay, por ejemplo, clases presenciales, se está potenciando el teletrabajo, se insiste en la teleeducación, pero resulta que termina esto enfrentando una suerte de contradicción. Una suerte de contradicción, Verónica, porque por un lado se habla de la teleeducación, pero resulta que en la ruralidad hay denuncias de cierre de los infocentros, que no hay acceso de la ruralidad al internet, que hay dificultades para el acceso justamente a las nuevas tecnologías. ¿Hacia dónde apuntalamos la educación digital en el plan de gobierno de Guillermo Celi y de Verónica Sevilla? Ahí tiene dos aspectos claves. Uno, que es la conectividad. El Ecuador falla en conectividad, como bien dices. Apenas 2 de cada 10 niños tienen internet en la ruralidad y 4 de cada 10 tienen en la parte urbana. O sea, es grave. Esa conectividad vía internet hay que mejorarla y hay que hacer un servicio público, que el internet es un servicio público, pero además que llegue. Entonces hay que invertir en eso, 1. Y 2, obviamente, eso es como antes se ofrecía construir escuelas, hoy hay que definitivamente, no ya tenemos las escuelas construidas, hay que generar esta red de escuelas digitales a través de la conectividad. Fíjate que en Galápagos la conectividad es un grave problema, eso hay que solucionarlo también, pero a nivel Ecuador hay que hacerlo. Y el segundo es cambiar el pensum, porque fíjate, yo he estado recorriendo el Ecuador y resulta que los chicos tienen que sacar copia, gastar $6 por hijo cada semana para sacar copia de los documentos que les envían digitales, escribir, tomar foto y mandar por WhatsApp. Entonces, todas esas cosas hay que generar un pensum digital, hay que capacitar a los profesores para que sepan enseñar de manera digital, que eso también sucede, los chicos se aburren, no tienen las herramientas, etcétera. Hay que hacer toda una plataforma digital que ayude a que no se use papel, a que no cause costos, y a que tenga justamente los profesores puedan aprender, porque dar clases digitalmente es diferente a estar en una escuela. Esos son aspectos importantísimos que hay que hacerlos de inmediato. Usted también nos hablaba del tema de género, y aquí hay una discusión que también se la planteaba la víspera que conversé con Sofía Merino, que también aspira a llegar a la vicepresidencia de la República. El presupuesto para la política pública que apuntale la erradicación de la violencia contra la mujer o la violencia de género se ha reducido exponencialmente de 5 millones a menos de $1.900.000. ¿Cuál es su plan en ese sentido? ¿Cómo apuntalar una política pública de erradicación de la violencia de género, Verónica Sevilla? Bueno, primero que nada le quiero decir que Guillermo Celi fue el primer peleador de este presupuesto, porque definitivamente es un horror. Es realmente una falta de enfoque en las mujeres, que no somos una minoría, somos el 50% de la población o el 51% de la población, somos las que criamos a ese Ecuador del futuro, y definitivamente hay que volver a invertir en la familia, en las mujeres. Y no solo eso,
Hoy también hay la violencia contra la mujer, hay los casos obviamente de embarazos, etcétera, etcétera. Y eso no se soluciona solamente con un aspecto. Hay que solucionar el problema de vivienda, el problema de servicios básicos, el problema de la no educación, el problema de esa estructura de género que está en nuestra cultura. Y eso hay que irlo trabajando transversal a todas las acciones del gobierno, ¿no? Entonces, definitivamente yo estoy aquí justamente abriendo camino para esas mujeres en los espacios de decisión. No es fácil. Yo sí le digo que definitivamente el ambiente político es un ambiente que tiene mucha violencia contra la mujer, pero hemos hecho un pacto entre todas las candidatas y con los candidatos que no va a haber estas agresiones, y hasta el día de hoy yo estoy muy contenta de que eso no ha sucedido. De hecho, hemos estado en algunos, incluso paneles con las candidatas mujeres, y siempre es algo muy amable que en realidad vale la pena ver para el ejemplo de la nueva política del Ecuador. Así que definitivamente esto es es una innovación. Yo me alegro que eso está pasando. Yo le he pedido a Guillermo que pongamos una Secretaría de la Mujer para hacerse cargo de ese tipo de aspectos que son transversales, no solamente como la mujer, sino como le digo, en un ministerio de vivienda hay que pensar en aquello, en un ministerio de educación hay que pensar en aquello, un ministerio de turismo, en un ministerio, obviamente, del ministerio de finanzas. Es decir, ya el desarrollo de la mujer debe ser una política pública transversal a todas las acciones del gobierno, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Ahora le voy a poner una difícil. ¿Cuál es su posición sobre el aborto, la despenalización del aborto por violación? Bueno, no es difícil, Fabricio. Yo acabo de emitir un video en el que expreso mi posición. Yo creo que el aborto es la administración del fracaso de las políticas públicas. Es justamente lo que acabamos de hablar. No es la solución. Yo creo que a la mujer hay que darle justamente, a la sociedad hay que educarla, a las madres y a los padres de familia hay que enseñarles que las mujeres tenemos valor, hay que cambiar esa cultura con un plan de educación muy fuerte, hay que meterse en los colegios con brigadas que observen cómo se está llevando la educación y cómo se está cuidando a las niñas en colegios y en escuelas a nivel privado y público. Hay que generar esta educación dual que hemos planteado para chicas jóvenes que normalmente en el Ecuador las mujeres tenemos hijos muy jóvenes. No podemos continuar la carrera, y la educación dual apoya y ayuda a eso. Un plan de empleo para mujeres. Son acciones positivas que van a ir cambiando poco a poco ese tema. Pero yo estoy por la vida desde la concepción, es una cosa muy clara, son mis principios, y como le dije, creo que hay que hacer un plan inmediato, mediano y largo plazo en tema de políticas públicas. Pero usted, en este sentido, ¿usted no está de acuerdo con la despenalización? Es que la despenalización del aborto, como usted sabe, en el derecho privado lo que no está prohibido está permitido. Entonces, el rato que usted despenaliza el aborto, obviamente lo hace legal. Y yo estoy a favor de la vida desde la concepción. Yo siempre digo, yo tengo 3 hijos y no hubiera podido decidir en sus primeras 14 semanas en qué momento se hacen persona y en qué momento dejan de ser cosa, porque para mí siempre son personas desde la concepción. Es decir, para mí ese principio va más allá solamente de pensar que efectivamente hay momentos en que las mujeres pueden quedarse embarazadas de manera violenta, pero eso es lo que hay que evitar. No, pero ¿cómo se evita el problema de la mujer maltratada? ¿Cómo se evita una violación, Verónica? El problema de la mujer violada. El tema es cómo se evita una violación, Verónica, porque claro, yo entiendo su concepción, pero en el caso de la violación, específicamente de la violación, ¿cómo se evita una violación? Bueno, la violación se evita primero hablando, segundo con protección, tercero con educación a mediano y a largo plazo. Y también hay que proteger a esas niñas que tengan eventualmente esos eventos, y yo entiendo que es un evento muy doloroso. Fíjese que yo también he tenido ese gran cuestionamiento de qué pasa cuando una niña es violada, ¿sí? Pero eso no quita que el ser que está en su vientre es una vida. Entonces, estaríamos de alguna manera escogiendo por el mal menor, y eso no es lo que debe hacer el Estado. El Estado debe proteger y hacer políticas que ayuden a esas niñas a justamente no ser violadas, y además a realmente denunciar, porque eso es lo que pasa también. Los abusos dentro de nuestra sociedad no es solamente de un estrato social o económico, es transversal a toda la sociedad. Los abusos son constantes, los abusos son socapados por la familia,
Los abusos son de un abusador que está metido en un ambiente de cierta manera protegido, y eso es lo que hay que romper. Pero además también hay que dar castigos ejemplares a esos abusadores o a esos violadores que hoy caminan en la calle. Usted no me dejará mentir que hay muchas mujeres violadas que denuncian y luego los violadores salen porque los jueces dicen que no tiene motivo legal para hacer violación. Otra cosa, las mujeres que son maltratadas y violadas tienen que pasar por un proceso dolorosísimo para poder probar que han sido abusadas, lo cual es una locura, porque definitivamente para pasar y hasta que pase ese proceso, el personaje que cometió el abuso o la violación sale libre y se escapa. Hay muchísimos casos, usted los puede ver en la red. Entonces, debe haber un cambio también legislativo en ese sentido. Ese proceso de probar que una mujer ha sido violada o ha sido violentada es demasiado doloroso y es ineficaz. Y además ayuda a que los violadores y los abusadores salgan libres. Es decir, hay que hacer todo un cambio. No es cuestión de hacer una sola cosa, es cuestión de hacer todo un cambio y tiene que ser sostenido en el tiempo. Verónica, si no, vamos a seguir discutiendo lo que usted y yo estamos discutiendo ahorita, que es eliminar la consecuencia de algo que está, de una pandemia que está metida debajo de la sociedad, que es mucho más grande todavía. Correcto. Verónica, le pido no se me extienda en menos de un minuto porque se me terminó el tiempo. Me piden que le pregunte su posición sobre la jubilación de la mujer a los 25 años de aporte al Seguro Social. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente. ¿Y sabe por qué le digo? Porque nosotros, las mujeres, definitivamente empezamos a trabajar muy jóvenes normalmente. Pueden incluso ser que uno empiece a trabajar antes de la mayoría de edad y empieza y se puede jubilar uno más joven. ¿Por qué? Porque además, como yo digo, es igual que las mujeres que, digamos, empiezan a trabajar más tarde. Nosotros trabajamos desde muy pequeñas, trabajamos desde los 18 por lo menos o antes, y entonces, por ejemplo, a los 50 una mujer ya tiene una familia, ya tiene se puede hacer cargo de muchas cosas, ya tiene la posibilidad de poderse educar, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que la mujer debe poder jubilarse a los 25 años de trabajo, porque si se espera el estado de 65 años, definitivamente puede estar trabajando hasta 40 o más. Correcto. Verónica, gracias por el tiempo y por esta aproximación a varios de los puntos que constan en su agenda de campaña política. Que le vaya bien y que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Un saludo a todos. Muy amable. Verónica Sevilla, candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Suma, lista 23 en binomio con Guillermo Celi. 8 de la mañana con 32 minutos en A Primera Hora.